Iglesia atea, científica reunión de libertad. ¿Cuál es la labor de la ciencia? Me han dicho personas inteligentes, personas estudiosas, personas que supuestamente tienen a su cargo la instrucción de otros, profesores, creyentes, me han dicho, que muchas veces la ciencia se contrapone, se opone a Dios, está en contra de Dios. Resulta que nosotros tenemos en la parte superior de nuestros hombros una cosa llamada cabeza. En el interior de esa cosa llamada cabeza tenemos algo llamado cerebro. Ese algo llamado cerebro en la especie humana equivale a lo que son, por ejemplo, las garras del tigre, los dientes del león. Son herramientas que nos han ayudado a sobrevivir, a subsistir. Desde la primera vez que ellos se dieron cuenta que con algún tipo de comunicación o estando simplemente acompañados eran capaces de prevenir o de evitar incluso el ataque de algún depredador, el cerebro fue traspasando esa información a sus hijos. Y por supuesto que quienes sobrevivían eran quienes tenían esa información. Los que estaban solos, los que no escuchaban o los que dependían de su propia opinión y se iban a pasear solos por la selva, eran atacados y consumidos. Así se fue traspasando esa información. Posteriormente, cuando empezó a hacer frío, por ejemplo, y algún individuo por ahí se dio cuenta de que sacando la piel de un animal y cubriéndose sentía menos frío y eran capaces de sobrevivir las etapas invernales, las etapas de menor temperatura, eso se empezó a adoptar, eso se empezó a transmitir y así fue transmitiéndose información hasta que fuimos desarrollando esta herramienta evolutiva. Era lo que teníamos en el momento, era con lo que podíamos contar desde que empezamos a ser depredados o desde que las condiciones climáticas del planeta nos empujaron a ir buscando soluciones. Otras especies, otros animales comenzaron a sobrevivir con otras herramientas y eso les era efectivo, eso les era beneficioso. A nosotros no nos funcionaba. Por nuestra anatomía o por los hechos evolutivos anteriores no nos funcionaban esos métodos, pero sin embargo desarrollamos las herramientas que nos permitieron llegar hasta donde estamos. Sí, somos seres maravillosos, pero déjenme decirles de que no somos los seres más efectivos en la Tierra, en el planeta. Existen seres que son mucho más efectivos, que viven más, hay otros seres que se multiplican con mayor rapidez y que seguramente van a seguir existiendo cuando nosotros ya no estemos, cuando nosotros ya nos encontremos. Hay otras entidades, hay otras formas de vida sobre la Tierra que van a seguir viviendo cuando nosotros ya no estemos, otras especies. Eso significa que esta herramienta evolutiva puede no ser tan efectiva. Puede que aquella herramienta inclusive nos lleve a nuestra propia destrucción. Imagínate lo que pasaría si una bomba de destrucción masiva, una bomba atómica, por ejemplo, cayera en manos de fundamentalistas religiosos islámicos. Prácticamente podríamos ser exterminados de la faz de la tierra por el fanatismo religioso que ha surgido de las mentes, o sea, de esta herramienta evolutiva. ¿Cuál es la misión de la ciencia? ¿Qué es la ciencia? La ciencia es precisamente eso. La ciencia es pensar, ocupar ese elemento que tienes al interior de tu cabeza, de tu cerebro. Eso es lo que nos ha permitido subsistir. El análisis del mundo. Cuando se empezaron estos individuos a dar cuenta que estaban pasando hambre y que habían animales muertos, tal vez por algunos otros motivos, pero ellos al no tener nada más que comer empezaron a consumir esos cadáveres, esos cuerpos, y eso les permitía subsistir, vivir. Eso fue un avance científico, eso fue un avance evolutivo. Empezaron a ocupar su cerebro, a ocupar su cabeza para ponerse de acuerdo y entonces surgió el idioma, el lenguaje propiamente tal. Cuando tuvieron que empezar a ponerse de acuerdo en cosas más elaboradas como a qué hora atacar a los venados o a los ciervos o a qué hora refugiarse de las hienas,
o cuándo salir al campo. Entonces tuvieron que empezar a comunicarse, ya sea con gestos o con sonidos, y empezaron a darse cuenta que existía algo llamado tiempo. Fue necesario, fue incluyéndose dentro de su herramienta evolutiva. Fueron perfeccionándola, empezaron a tener la percepción del tiempo. ¿Cuándo vamos a salir a cazar a los ciervos? Mañana. Entonces allí se fue produciendo la percepción del tiempo, del espacio. La conciencia no es otra cosa que el modelo virtual que nuestro cerebro produjo porque fue necesario, porque necesitábamos tener esa comprensión, fue necesaria. Y hacia allá es donde empujó la evolución. La conciencia es la percepción del yo, y se produjo cuando el mundo se hizo tan complejo que fue necesaria esa percepción del yo. No es nada más que eso. Es estar consciente de que existes. Pienso, luego existo. Existen otros seres en la Tierra que viven pero que no piensan. De allí que nos preguntemos también qué es la vida. La vida podría ser también otro grado de complejidad de la materia, porque hoy sabemos, por ejemplo, que lo que parece estar muerto como una piedra o una montaña, en realidad no está muerto. A nivel molecular, a nivel atómico, existen reacciones, existe movimiento. Por lo tanto, lo que antes pensábamos que estaba muerto podría no estarlo, con el conocimiento, con la información con la que contamos hoy en día, con las herramientas que hemos producido, y a su vez nos han permitido mirar más allá de donde podíamos haber visto antes. Es complejo entender para una mente creyente lo que es la ciencia. Sencillamente no entienden cómo funciona, no entienden lo que es, no entienden, por ejemplo, cómo funciona la evolución, y por eso la rechazan. Pero existe esta herramienta llamada cerebro, y es bueno aprender a usarla. Y eso es lo primero que debemos tomar en cuenta a la hora de entender por qué alguien es creyente y por qué alguien es ateo. Muchos han dicho por ahí, a veces resulta ofensivo, puede resultar ofensivo, que si las personas pensaran, no existirían las creencias. Si sometiéramos estas creencias al análisis científico, las descartaríamos, de hecho, porque no tienen respaldo. Pero las personas que están bajo control mental o bajo el virus de la fe durante siglos, tienen ese problema, y muchos piensan que ese problema es irremediable, o sea, que no tiene solución, que hay personas que nunca van a llegar a entender que deben evolucionar y cambiar su manera de pensar. Soy de los que piensa que sí se puede. Y la prueba soy yo mismo. Un fundamentalista, un fanático, un sectario, que en algún minuto comencé a cuestionar lo que creía. Y ese es el primer paso, empezar a cuestionar lo que tú crees, empezar a cuestionar tu fe, tus dogmas, tu religión, empezar a hacer preguntas. Eso es ciencia, somos ciencia y siempre hemos sido ciencia.